La asociación es uno de los conceptos más importantes en el modelado con CDS. Iremos a entender este concepto en múltiples sesiones. Empezamos con la manera en la que se deberían de incorporar otras fuentes realizando la intersección de los datos a través del concepto association para proyectar algunas de las columnas y después incorporando explicaciones con el objetivo de entender el uso y la parte importante de la manera en la que modelamos con los CDS en base al concepto de association para relacionar y navegar entre las múltiples fuentes y capas que podemos tener en el modelado con los CDS. New Data Definition sería una nueva definición que iremos a crear indicando association en la descripción de este fichero. Con Next asignamos, tal como conocemos, lo que sería la orden de transporte junto con el Define View Entity como plantilla. ¿Cuál sería la fuente principal de donde seleccionamos los datos? Utilizamos lo que sería la tabla de persistencia de MO Travel, tabla disponible en este sistema. Le indicaremos el nombre alias Travel para la fuente principal. Continuamos y no utilizamos un join, tampoco iremos a utilizar un left outer join u otros tipos de joins, sino que directamente association. La asociación trae otro concepto adicional que tiene que ver con la cardinalidad de la fuente con la que relacionamos los datos. De momento iremos a entender que la asociación es otra manera por la que se pueden realizar intersecciones de datos con otras fuentes o también establecer relaciones con otras fuentes, prácticamente un join. Lo digo entre comillas, en nuestra mente de momento lo iremos a marcar como otro join disponible. Association, y la cardinalidad se va a indicar entre los corchetes. Podemos indicar cómo relacionamos con la siguiente fuente que se agrega a través de association, indicando los posibles registros esperados con esta nueva fuente. Podemos esperar de 0 a múltiples registros o incluso de 1 a múltiples registros por los diferentes tipos de cardinalidad. También se podría escribir directamente múltiples, que tiene que ver con un 0 a múltiple, o incluso podemos indicar 1 que tiene que ver con 0 a 1. Es recomendable indicar en la cardinalidad correctamente toda la relación, tanto de los registros posibles y esperados que tenemos. Es decir, siempre esperamos un registro con esta relación de 1 a 1. A continuación utilizamos to para agregar la siguiente fuente. Aquí tenemos lo que sería la tabla de los clientes, customer. Este es el nombre de la fuente de la tabla que iremos a agregar como relación con la anterior fuente principal desde la línea 12, que es la tabla Travel. Iremos a indicar el nombre alias. Para el nombre alias, para seguir con las buenas prácticas, se recomienda utilizar el guión bajo como prefijo del nombre alias, porque este guión bajo lo iremos a ver y entender en el concepto de Path Expressions o las rutas de navegación. De momento iremos a aplicar y a seguir las buenas prácticas que SAP recomienda en estos nombres alias de las asociaciones, indicando por ejemplo Customer para este nombre alias. A continuación, ya que se trata de una relación con otra tabla, de otra intersección con otra fuente, iremos a agregar on para mencionar cómo relacionamos la fuente principal con la nueva fuente. Utilizando el alias podemos indicar con customer que iremos a relacionar este customer ID con lo que sería la anterior fuente, que es el travel punto, y a continuación tenemos el customer ID desde la primera fuente. Continuamos agregando y proyectando algunos de los elementos. Empezamos con el Travel ID desde la primera fuente, lo agregamos. Con Travel también se podía mencionar, aunque este campo aparece en una única fuente, recomendable mencionarlo para tener una fácil interpretación y lectura por otros posibles programadores que van a tener que mantener el código. As Travel ID le indicamos en el nombre alias. Continuamos también
con la misma fuente Travel para agregar lo que es el Customer ID as Customer ID y lo iremos a proyectar. Desde la tabla de los clientes nos interesa traer a través del nombre alias lo que sería el first name, o incluso podemos aplicar una función de concatenación con espacio entre lo que sería el Customer First Name, Customer Last Name para tener el nombre completo del cliente y separamos por 2 espacios indicando el nombre alias as Customer Name en la proyección de esta entidad. Con Shift F1 podemos formatear, tenemos la vista formateada. Y otro aspecto importante en cuanto se proyectan los campos que se utilizan en la intersección de los datos, también es posible utilizar no la fuente principal, que es Travel, sino que la proyección. $projection también es posible utilizar esta variable y tenemos acceso a las columnas que nosotros proyectamos. Con control espacio observamos, ya tenemos que utilizar el nombre alias, el Customer ID, porque esta proyección tiene que ver con el después de la selección del Travel. Es decir, primero se seleccionan los datos del Travel, se proyectan. En la proyección iremos a tener este alias Customer ID y el alias lo incorporamos para utilizarlo en la intersección de los datos. Entenderemos también el uso del rendimiento que se va a ganar con este tipo de intersección utilizando $projection en cuanto iremos a publicar la asociación. De momento no hemos publicado la asociación, sino que directamente hemos utilizado los campos, por lo que esta fuente se va a ejecutar siempre. ¿Es posible que no se vaya a ejecutar siempre? Esta pregunta la iremos a resolver en otra lección. También es posible agregar múltiples asociaciones, no tenemos restricciones, las que necesitamos. Association tenemos 1 a 1 con lo que serían las agencias a través de la fuente DMO Agency. Podemos obtener más información indicando Agency como tabla, sería esta fuente, as y el guión bajo por delante, Agency, on lo que sería Agency.Agency ID. Desde este alias tenemos el identificador de la agencia y ahora antes de utilizar el $projection también iremos a indicar a través del agency que proyectamos lo que sería el nombre o incluso para tenerlo en la intersección de los datos podemos proyectar el agency ID as agency ID y ahora lo que nos interesa es utilizarlo a través de lo que sería la proyección. Claramente aquí hay otro aspecto en el que nos tenemos que fijar. No es posible utilizar el $project, en este caso a través del campo Agency ID. ¿Por qué? Porque este Agency ID realmente, aunque no tenemos un error de sintaxis, no aplicaría las buenas prácticas de cómo realizar estas intersecciones. Prácticamente, si nos fijamos, iremos a comparar con el Agency ID y también con el Agency ID en la parte inferior. Sería como coger este Agency ID y moverlo en esta parte. Observamos en este caso que al comentar el código para evitar lo que serían los posibles errores de sintaxis, entendemos y observaremos que no es correcto aplicar este tipo de intersección. En cambio, si volvemos a la anterior implementación, utilizando este Agency ID no desde la fuente de la asociación, sino que desde la fuente principal, en este caso el Travel.AgencyID ya sería un candidato que se podría incorporar a través del Projection.AgencyID, porque si reemplazamos Projection ya iremos a observar, en este caso simplemente lo copio y lo pego aquí, para que se vaya a observar, ya tenemos una relación correctamente asignada. Ahora el mensaje de advertencia es porque no utilizamos este agency que se agregó. Es decir, agregas una fuente y no la utilizas, es lo que nos indica el mensaje de advertencia. Lo iremos a utilizar copiando el nombre alias para proyectar desde aquí, por ejemplo, lo que sería el nombre de la agencia. Es agency name y tenemos con Shift F1 la vista o la entidad formateada
y con el uso y la incorporación de estas asociaciones. Ahora lo que haré es activar la fuente. Para tener el modelo activo, se podrían invocar queries. Las queries las iremos a invocar a través de la herramienta de test utilizando F8 y después observamos cómo tenemos los datos correctamente en la salida. Lo que tenemos que entender que por debajo esta asociación es un left outer join, que este left outer join podría ser con la relación de many to one o incluso dependiendo de la cardinalidad del left outer join podría cambiar. Lo tenemos que entender que por detrás es un left outer join. Esto también sería detectable si pulsamos el botón derecho del ratón sobre el editor con la entidad o la definición de esta entidad y seleccionamos la opción de Show SQL Create Statement. Ampliamos el tamaño de la fuente y por aquí observamos que se utiliza un Left Outer Many to One Join y aquí Left Outer Many to One Join. Dependiendo de la cardinalidad, este many to one podría cambiar. Por ejemplo, aunque no sería correcto, iremos a simular que tenemos una cardinalidad de 0 a asterisco. El compilador lo detecta y nos indica que esta misma cardinalidad nos podría influir el result set, que es el resultado final de lo que la fuente podría devolver, que no sería una asignación evidentemente correcta. Lo hicimos simplemente para ver que al pulsar el botón derecho del ratón en el Show SQL Create Statement ya tenemos un Left Outer Join y en la parte inferior es un Left Outer Many to One Join. Este Many to One Join, si lo copiamos y lo reemplazamos por aquí, también iremos a tener disponible la posibilidad de utilizar este tipo de join. Lo que no es posible utilizar en los joins sería el concepto de projection, que aún en la explicación no ha quedado totalmente clara porque nos faltan entender otros conceptos de lo que sería la publicación de la asociación, que es el uso correcto y recomendado para tener navegaciones entre las diferentes capas según iremos a modelar. Si no queda todo claro en esta clase, no se preocupen, nos faltan algunas lecciones para tener el cuadro total entendible sobre estos conceptos. Lo que quiero mencionar, si pulsamos el botón derecho sobre la ventana o la cabecera de la ventana para tener más aspecto visual, iremos a reemplazar este projection con lo que es el nombre de la fuente, que es el travel, el alias de la fuente principal. En este caso ya sería posible utilizar, evidentemente que la fuente no tiene el Customer ID, sino que tiene Customer-ID como nombre definido, y observamos que es posible utilizar directamente un Left Outer Many to One Join o un Left Outer Join dependiendo del caso y de la cardinalidad con la que queremos aplicar estas intersecciones de los datos. No sería el caso en esta situación, sino que iremos a modificarlo, iremos a dejar lo que es una Association To para mencionar la manera en la que se deberían de trabajar con estas relaciones cuando incorporamos la asociación, y en las siguientes clases aplicaremos más cambios, más elementos, más definiciones, sobre todo lo que significa el uso de la asociación con los diferentes escenarios posibles para entender correctamente cómo modelar con los CDS en las instancias de la ABAP Cloud.